Muchas pacientes me han pedido que hable acerca de la diabetes en el embarazo. Es cómico a veces escuchar a mis pacientes decir, a mí no me puede dar diabetes porque yo no como dulce, y creen que una persona solamente puede desarrollar diabetes si come mucho dulce, y si no come dulce no puede tener diabetes. Pues, por supuesto, no es así. Cualquier persona puede desarrollar diabetes. La única forma de saberlo es haciendo una prueba para detectar la diabetes del embarazo, pero hay factores de riesgos. El factor de riesgo más importante es la historia familiar. Cuando una paciente me dice, por ejemplo, mi mamá tiene diabetes y mi abuelo paterno tiene diabetes, o sea que por ambos lados, por el lado del papá y por el lado de la mamá, y tal vez tiene un hermano o una hermana que tiene diabetes, ya yo sé que por supuesto esa paciente tiene un factor de riesgo que es su historia familiar. Y en estos casos, lo que se recomienda hacer es la primera prueba para descartar diabetes o diagnosticar la diabetes, en este caso, se debe de hacer en la primera cita prenatal, en el primer trimestre, para diagnosticarla lo antes posible. Muchas veces mis pacientes me dicen, pero es que yo no tengo diabetes, yo me siento bien. Y en realidad la diabetes no da síntomas. Entonces yo he tenido muchos casos de pacientes que no sospechan que iban a tener diabetes y son diagnosticadas. Y afortunadamente cuando el diagnóstico se hace temprano en el primer trimestre, se puede manejar la situación disminuyendo los riesgos tanto para la mamá como para su bebé. La incidencia de la diabetes en el embarazo es alrededor del 2%. Y de todas las pacientes que tienen diabetes se clasifican en dos grandes grupos, las que tenían diabetes antes del embarazo y las que tuvieron la diabetes o fueron diagnosticadas solamente durante el embarazo y no la tenían antes del embarazo. Entonces es más o menos 1% y 1%. La prueba que se utiliza para descartar o diagnosticar la diabetes del embarazo se hace generalmente alrededor de la semana 24 a la 28. Y hay un motivo. Hay algo que tiene que ver con una sustancia que se produce en la placenta que interfiere con el metabolismo del azúcar y de la insulina. Y es por eso que una mujer embarazada puede tener niveles normales de azúcar durante la primera parte del embarazo y desarrollar la diabetes gestacional a partir de la semana 24 aproximadamente. Y eso se sabe, se ha estudiado y ese es el motivo por el cual la prueba para detectar o diagnosticar la diabetes del embarazo se hace en ese momento del embarazo. Solamente se hace en el primer trimestre en aquellas pacientes que tienen algún factor de riesgo, como son por ejemplo la historia familiar o una obesidad, que también la pone en un factor de riesgo bastante elevado. Hay varias complicaciones, vamos a hablar acerca de las complicaciones para el bebé. Cuando la diabetes gestacional no se diagnostica y no está controlada en el primer trimestre, que es cuando se forman los órganos de ese bebé, hay una alta probabilidad relativa de que ese bebé tenga malformaciones en el corazón. Ocurren con una gran frecuencia, más o menos las malformaciones ocurren 6 veces más frecuentes en mujeres diabéticas que en la población que no es diabética. Otra cosa que sucede con relativa frecuencia, lamentablemente, es que se pierde el embarazo. A veces ese es el único síntoma. Una mujer que pierde el embarazo se le hace la prueba para ver si por casualidad tiene diabetes y resulta que tenía diabetes. A veces no se le puede atribuir 100% la pérdida a la diabetes, pero definitivamente sí es un factor de riesgo y es algo que sucede con mayor frecuencia en mujeres diabéticas. Me refiero a las pérdidas de los embarazos en el primer trimestre. Lamentablemente, la muerte fetal intrauterina, que a veces ocurre en el segundo trimestre o lamentablemente en el tercer trimestre, aumenta el riesgo y la incidencia en aquellas mujeres que tienen diabetes gestacional no controlada. Otra cosa que sucede con la diabetes no controlada, en vista de que el azúcar pasa libremente a través de la placenta, cuando el nivel de azúcar está elevado en la sangre de la mujer embarazada, también está elevado en ese bebé. Y es por eso que los bebés engordan, se ponen gorditos porque están expuestos a altos niveles de azúcar. Entonces ocurre una complicación frecuentemente que se llama macrosomia, que es cuando un bebé a término está pesando alrededor de 4,5 kilos. Por supuesto, esto aumenta las probabilidades de tener un parto traumático con una complicación conocida como una distocia de hombros o simplemente que ese bebé no pueda nacer por parto vaginal y tenga que nacer por cesárea. Otra complicación que a veces sucede es que aumenta la cantidad de líquido amniótico alrededor de ese bebé, también es por un problema en el funcionamiento de la placenta.
Muy importante es tener bien controlado el nivel de azúcar durante el nacimiento de ese bebé, porque déjenme explicarles lo que puede pasar. Cuando nace un bebé, si el nivel de azúcar en la mamá está elevado y por lo tanto en el bebé también está elevado, cuando se corta el cordón umbilical, como el bebé no es diabético, entonces a ese bebé le va a bajar el azúcar súbitamente porque el bebé tiene buenos niveles de insulina y no tiene diabetes. Entonces, como el bebé estaba expuesto a altos niveles de azúcar debido a que recibía el azúcar a través del cordón umbilical y le cortamos el cordón umbilical, entonces a ese bebé le va a bajar el azúcar súbitamente. Es algo que se conoce como la hipoglicemia neonatal y puede ser peligrosa para ese bebé. Los bebés que nacen de madres diabéticas también tienen aumentado el riesgo de tener complicaciones respiratorias, de ser admitidos a terapia intensiva neonatal, y también las mujeres que tienen diabetes gestacional tienen mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia. Entonces ustedes se dan cuenta de que estoy nombrando muchos riesgos y muchas complicaciones, y estos son solamente las más evidentes y las más importantes. Nosotros los obstetras tenemos que estar pendientes de muchas otras cosas más. Entonces, cuando se maneja apropiadamente a una mujer embarazada con diabetes y se le logra controlar bien el nivel del azúcar, no ocurren la mayoría de estas complicaciones, o los riesgos son prácticamente iguales a una mujer que no tiene diabetes. Por eso es que es extremadamente importante hacer el diagnóstico a tiempo, controlar la diabetes para evitar todas estas complicaciones. Bueno, ¿cómo se controla la diabetes gestacional? Una de las primeras cosas que se hace es una dieta. Hay nutricionistas que están especializadas en el manejo de la diabetes gestacional. Si únicamente la dieta no funciona, entonces hay que pasar a tomar medicamentos hipoglicemiantes. Hay varios medicamentos que se utilizan y obviamente los medicamentos no afectan a un bebé o al desarrollo de un bebé. Y en casos extremos donde ni la dieta ni los medicamentos hipoglicemiantes son suficientes, tenemos que utilizar muchas veces insulina, que hay varios tipos de insulina también. La manera como se monitoriza el nivel de azúcar no es midiendo el azúcar de vez en cuando, una vez al día, por ahí, no. Se mide alrededor de 5 a 6 veces. ¿Cómo se mide? Con un glucómetro, y a la paciente se le dan todas las instrucciones. Se tiene que pinchar el dedito en ayunas, 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo, 2 horas después de la cena, antes de acostarse a dormir. O sea, que se pincha el dedito por lo menos, mínimo, 5 veces. Yo he tenido casos de pacientes que me dicen, yo tengo diabetes gestacional, pero estoy bien controlada. Y yo le pregunto, ¿y cómo sabes que estás bien controlada? Porque yo me tomo una pastilla una vez al día y me miden el azúcar una vez a la semana. Eso no es estar bien controlado. El protocolo es muy diferente. Entonces, aquí se pueden dar cuenta como la diabetes es algo que ocurre con relativa frecuencia. Estamos hablando del 2% de todos los embarazos, y el manejo es extremadamente importante para garantizar que todo salga bien y que no hayan complicaciones ni del bebé ni de su mamá. Espero sus comentarios y síganme en las redes sociales.